Bueno, nuestro grupo está conformado pues por Mariana, Sergio y yo, que soy Alexandra, y vamos a hablar sobre las herramientas de libre distribución para el análisis de bioseñales, especialmente pues aplicadas como en Python. Bueno, entonces ya, esperen que estoy presentando. Ay, yo no sé qué pasó. Ya. Listo. Bueno, entonces, primero que todo vamos a empezar con una introducción teórica como para conocer bien qué son las bioseñales y ya podemos entrarnos como en el tema de la programación. Bueno, entonces básicamente las bioseñales son producidas por los tejidos de los seres vivos. Es por esto que son muy útiles en el campo de la medicina porque por medio de esas se pueden obtener todos los diagnósticos de diferentes órganos porque sus fuentes son las... Ay, se me olvidó la palabra. Bueno, sí, podemos obtener toda la información sobre los órganos, entonces eso nos ayuda como a saber qué patologías hay. Uno de los factores más importantes que caracterizan a las bioseñales son los rangos de amplitud y la frecuencia. Estas varían para todos porque son muchos los instrumentos que se utilizan y pues también se dividen en varios tipos de bioseñales. A continuación les voy a mostrar como un cuadrito en donde más o menos se distribuyen por su rango de amplitud y por la frecuencia. Por ejemplo, acá tenemos el electrocardiograma que tiene un rango de amplitud de 0.5 a 4 milivoltios y el rango de frecuencia es de 0.01 a 250 Hz. Y pues así miren que es diferente para todos los tipos de bioseñales y para sus actividades que son, bueno, en este caso hay eléctricas, pero mire que se dividen como por fisiologías, que es nerviosa, muscular, cerebral, en fin. Bueno, en las propiedades de las bioseñales tenemos las medidas biomédicas, que básicamente es con ellas que obtenemos la información y la podemos como entender. Estas se dividen en varias, como ya les había dicho, que son como se dividen en las biopotenciales, las mecánicas, las acústicas, las señales biomagnéticas y señales bioquímicas. Una de las más conocidas o las más usuales serían en este caso las biopotenciales. ¿Y cómo se dan esas biopotenciales? Pues básicamente son por unas células excitadas, creo que se dice así, que son un tipo de célula que producen biopotenciales eléctricos. Y esto lo que hace es, pues, se tiene un resultado electroquímico de las membranas, ya sea nerviosa, ya sea muscular. Bueno, como dato curioso también les venía a contar como los inicios de esto que fue bueno, todavía eso, que fue como en 1786, si no recuerdo mal, con Galvani, que fue cuando estaba en uno de sus experimentos, vio que uno de sus ayudantes clavó ay, ¿cómo es? Un bisturí en el nervio de una de las ranas y pues el nervio como que se contrajo y también notaron que en la mesa había como un aparato electrónico que estaba soltando chispas, entonces él como que se preguntó que si era debido a esto, entonces luego quiso hacer un experimento en donde a la rana le puso un pararrayos y efectivamente cuando caían rayos pues los nervios de la rana se contraían, entonces llegó a la conclusión de que se podían estimular los nervios por medio como de electricidad, por así decirlo. Ya. Sí. Bueno, entonces como un ejemplo de lo anterior dicho, tenemos por ejemplo lo del sistema cardiovascular que se utiliza el electrocardiograma. Eso es muy conocido para todos, de hecho pues esto todos sabemos que funciona es para medir la función del corazón y para conocer y saber qué patologías se presentan en él, porque pues si hay alguna disfunción se va a ver representado en
en el electrocardiograma. Bueno, en las señales se presenta mucho ruido auditivo y multiplicativo asociado, pero de él solamente vamos a necesitar una, pues no se va a utilizar todo, se va a necesitar solamente una parte. Entonces, por esto, las señales se tienen que someter a un preprocesado, que esto consiste básicamente como en la eliminación o en la cancelación de todo el ruido que no necesitamos, y esto se puede conseguir por medio de ciertas técnicas. Ya pues que se le denomina como un filtrado digital. Acá podemos ver en la imagen, Ay, bueno, perdón. nada, pues cómo se vería un ruido normal y cómo se vería pues ya cuando le hemos hecho un filtrado digital. En el procesamiento de señales encontré, pues quise compartirles estas que encontré, que son, por ejemplo, estas dos primeras, que son la Signal Processing de Toolbox y la Simulink, que son unas herramientas muy chéveres, muy interesantes, que nos permiten como analizar y procesar todo este tipo de señales, pero pues las señales en general, que ya serían como las herramientas para diseñarlas, analizarlas, suavizar los sonidos, bueno, todo ese uso. Y ya como más para la parte de bioseñales tenemos el Lead by Signals, que es como una plataforma directamente para las bioseñales, en donde pues allí podemos registrarlas y analizarlas más detalladamente, pues está capacitada para leer todo tipo de bioseñales como electrocardiograma, fonocardiograma, electromiograma y todo ese tipo de bioseñales. Entonces, pues ya más o menos ahí les di una introducción de lo que son las bioseñales, entonces ya vamos a hablar como más de la parte de la informática. Ajá. Bueno, entonces, para poder, pues el primer paso para procesar una señal o una bioseñal es aplicarle la transformada de Fourier para poder eliminarle el ruido. La transformada de Fourier es un procedimiento matemático pues que se le aplica a la señal para pasarla del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y poder identificar el ruido. Porque como mi compañera acaba de decir, cada bioseñal trabaja como con un rango de frecuencias. Entonces, si hay una frecuencia como por fuera de este rango, vamos a saber qué es ruido y lo vamos a tener que eliminar o filtrar, pues haciendo uso de los filtros digitales para poder obtener la bioseñal como pura. Bueno, entonces también tenemos la antitransformada de Fourier, que es el procedimiento inverso, que pues pasa de la señal que está ya en términos de la frecuencia, la vuelve a pasar al términos del tiempo para poder pues ya, cuando ya fue filtrada, para volverla a obtener pues en términos, en el dominio del tiempo. Bueno, entonces para aplicar la transformada de Fourier en Python existen pues diferentes módulos que pertenecen a la librería de NumPy, pero acá pues voy a como explicar más que todo la transformada rápida de Fourier, que pues está aquí FFT, que como su nombre lo indica, pues es un módulo que contiene un algoritmo que permite optimizar o reducir pues el número de operaciones que que se implica aplicarle pues la transformada de Fourier a una señal en Python, pues porque imagínense aplicar esta ecuación, esta función pues a una señal en Python debe ser pues difícil. Entonces para eso ya existe un módulo que aplica pues la transformada de Fourier. Entonces, aquí para poder aplicarlo en Python, se usa pues así de esta manera, como podemos ver en el cuadrito, eh, invocando el módulo que pertenece pues a la librería NumPy, como ya dije, y se le debe dar como argumento la señal pues que va a ser transformada. Para aplicar la antitransformada de Fourier, se le aplica pues como el mismo módulo, pero se le pone esta i, que hace referencia como al inversa. Y también se le da la señal pues que ya está filtrada para pasarla al dominio del tiempo. Bueno, ahora cuando se identificó, cuando ya tenemos la bioseñal en términos de la frecuencia, entonces ya pues haciendo uso de la teoría y de la literatura que tenemos pues de la bioseñal, vamos a identificar el ruido. Y ya lo que procede es filtrarlo. Para esto se usan los filtros digitales que pues eliminan ese ruido para dejar la bioseñal, pues solo las frecuencias que pertenecen a la bioseñal. Bueno, los filtros se pueden
clasificar según la función que, pues, que estos tienen. Existen filtros pasabajas, que son los que permiten el paso de frecuencias que están por encima de un valor determinado. O sea, tú le das al filtro pues una frecuencia y él deja pasar solo las frecuencias que estén por encima de este valor. Las pasa altas, pues es lo contrario, que le das pues la frecuencia y permite el paso de las que estén por debajo. Ay, sí, por encima, perdón, creo que ahorita lo dije al revés. Bueno, el pasabajas permite el paso de las que estén por debajo y el pasa altas las que estén por encima. Bueno, pasabandas son los filtros que permiten el paso pues, de una banda, que es como tú le das un intervalo de frecuencias al filtro y este permite pues el paso de los que estén dentro del intervalo. Y la rechazabandas es lo contrario, permite solo el paso de las que estén por fuera de este rango de frecuencias. Además, pues tenemos otra como clasificación de los filtros, que serían los filtros FIR y los filtros IR. Los filtros FIR provienen pues de las siglas en inglés Finite Impulse Response o en español respuesta finita al impulso, y los filtros IR de las siglas en inglés Infinite Impulse Response y en español respuesta infinita al impulso. Los filtros FIR dependen únicamente de la entrada y en cambio los filtros IR dependen, y esto es, pues se dice que es retroalimentación. En cambio los filtros IR tienen retroalimentación y dependen tanto de la entrada como de la salida y como de las entradas precedentes a él o a la entrada pues actual. Bueno, entonces ya para el diseño de filtros o la aplicación de los filtros en Python, lo primero que se tiene que hacer es diseñar los filtros. Para eso se pueden usar dos módulos que pertenecen a la librería de SciPy Signal, que pues la librería es SciPy y .signal es como para el procesamiento de señales, ¿cierto? Es como específica para el procesamiento de señales. Entonces tenemos dos módulos que nos permiten pues diseñar los filtros. Uno específico para crear filtros FIR y otro que es específico para crear filtros IR. Entonces el que se usa para crear los filtros FIR es este FIRWin, que por defecto crea un filtro pasabajas. Entonces, bueno, aquí tengo como un ejemplito de cómo se aplicaría en Python. Ay, perdón. Entonces ya pues invoca el módulo en la librería y como argumento recibe el orden del filtro, que pues ahí sería como un número, y este número siempre tendría que ser impar, entonces si el orden del filtro pues es par, se le agrega este más 1, y la frecuencia de corte. Como es para crear un filtro pasabajas, pues no se le pone nada más porque, como dije, crea por defecto ya un filtro pasabajas. Para crear un filtro pasaaltas, se le da también el orden del filtro, la frecuencia de corte y se tiene que como, pues se tiene que decir qué tipo de filtro va a ser, porque ya no va a ser un filtro pasabajas. Entonces eso se hace con este último argumento, que sería pass 0 igual a high pass, que significa pues pasaaltas. Para crear un no pasabandas, lo mismo, y ya pues en el último argumento que aquí decía high pass, aquí sería band pass, y como pues pasabandas se tiene que dar es como el rango de las frecuencias que va a filtrar. Y aquí se me olvidó poner en la diapositiva también las rechazabandas, pero entonces sería igual que las pasabandas, pero en lugar de decir band pass sería band stop. Bueno, los filtros IR también pues pertenecen a la misma librería para el procesamiento de señales, y sí también se le otorga el orden del filtro para la aplicación perdón, se usa el módulo IRFilter, y se aplica así como podemos ver en los ejemplos, que se le aplica el orden del filtro, la frecuencia de corte, y en lugar de en el otro que decía pass 0, aquí sería B-type, como para indicar el tipo de filtro que vamos a crear. Entonces sería low pass para pasa bajas, high pass para pasa altas, y band pass para pasa bandas, y band stop para rechaza bandas. Bueno, entonces luego de que hemos creado, diseñado nuestro filtro, lo que sigue es aplicarlo. Y para esto también se usan otros dos módulos que también pertenecen a la misma librería, que son filter y Ambos reciben como los mismos argumentos.
donde B es el filtro que ya hemos creado, A es el coeficiente de retroalimentación y Signal, pues ya la señal que se va a filtrar. Entonces, cuando vamos a aplicar con estos dos módulos un filtro FIR, entonces A, como ya es un filtro FIR, este no tiene retroalimentación, entonces siempre va a ser 1, aquí en A. Listo. Entonces, pues la diferencia como entre los dos módulos que acabo de decir, estos dos, el filter y field, es como la precisión con la que filtran. Entonces, se prefiere que se use el comando field, ya que el comando del filter puede producir como un retardo en con respecto a los filtros FIR y los filtros IR, que no producen una distorsión en la señal, tienen un comportamiento más estable y son más fáciles de diseñar. Bueno, entonces aquí por último tengo un ejemplito donde tenemos una señal de electrocardiograma que tiene el ruido, pues miren que está como muy saturada, por así decirlo, no sé, no es legible, pues no es como normalmente nosotros conocemos un electrocardiograma. Entonces, bueno, entonces luego se le aplicó la transformada de Fourier y aquí tenemos pues en el dominio de la frecuencia y se identifica el ruido. Y ya se filtró y se le aplicó la antitransformada de Fourier y obtuvimos esto. Entonces ya ahí la señal está filtrada, ya está más legible y ya pues después de este procedimiento lo que sigue es hacer el análisis, que ya mi compañero va a explicar un poquito. Bueno, como mi compañera les dijo, yo voy a explicar el análisis, pero antes me gustaría hacer énfasis en dos librerías que me parecen muy importantes, pues al momento de querer visualizar la bioseñal de una forma más fácil, más versátil, ya que, bueno, como sabemos, pues para generar la bioseñal se tiene que tener electrodos o alguna especie de sensores, pero o hacerlo con Fourier. Estas dos librerías que les voy a enseñar, pues son muy prácticas, ya que nos enseñan señales aleatorias, bioseñales aleatorias. Con ellas podemos practicar cómo se ven, si alguien quiere empezar a introducirse en este mundo de diferenciar cada una, empezar a extraer los datos de cada una, entonces estas nos van a ayudar mucho. Eso sí, nos van a dar señales aleatorias, pues porque, como les dije, no es tan precisa como les explicó mi compañera lo de Fourier, pero pues estas nos van a dar señales aleatorias que en sí, pues prácticamente son lo que se trabaja día a día, porque pues ya sabemos que todos somos diferentes, entonces un electrocardiograma de un niño va a ser diferente al electrocardiograma de un anciano, entonces con estas las vamos a aprender a estudiar. La primera de ellas es SciPy.mits electrocardiogram, como su nombre literalmente lo dice, nos ayuda a previsualizar electrocardiogramas de una manera más fácil, ya que, como vemos acá, tengo un ejemplo, traemos la librería, luego importamos el electrocardiograma, el módulo, le damos una variable y en esta variable ya solo simplemente o metemos datos aleatorios que nosotros queramos o si tenemos una señal 1D, pues la podemos introducir acá. Ya después le damos la media, la forma y con ayuda de la librería Matplotlib, que como sabemos es para todo el diseño gráfico, le empezamos a dar su frecuencia, le asignamos valores a sus ejes y pues sus rangos. Ya finalmente la mostramos y como vemos, así saldría. Es una forma muy versátil para representar electrocardiogramas para pues el que quiera empezar a verlos. La siguiente es electrocardiograma, que es un conjunto de documentos y una biblioteca de Python que tiene muchísimos ejemplos de todo tipo de bioseñales, ya sean electrocardiogramas, encefalogramas o culogramas, de todo tipo de bioseñales, ya que la podemos adquirir cuando adquirimos BioSignal de OpenSignal. OpenSignal ya es un software que es especializado en el manejo de todas las bioseñales. Ellos
OpenSignal es muy reconocido ya que son los que se encargan de programar muchos aparatos biomédicos, entonces ellos como que son muy, muy importantes en este mundo de las bioseñales. Y bueno, entonces acá les tengo otro ejemplo de estas, que como vemos importamos Biosignals Notebooks y importamos el módulo, perdón, de la librería. Este módulo BSNB es el que tiene todos los documentos donde se encuentran todas las gráficas, por así decirlo, de todas las bioseñales. Luego ya traemos a NumPy, que pues es ayuda para manejo de números. Luego traemos a SciPy Stats, que es muy importante, más adelante les voy a explicar por qué. Y ya el resto ya son para su gráfica. Como vemos acá, la cargamos y le asignamos una variable, traemos la bioseñal que queramos de los documentos que nos dan, que por cierto se me olvidó mencionar que están en Jupyter cuando nos los dan. Luego en otra variable la cargamos, le damos su rango y su frecuencia y finalmente la normalizamos. Como vemos, o sea, son prácticamente 3 líneas de código y con estas 3 líneas de código podemos representar visualmente la bioseñal. Es muy versátil, es muy fácil de usar, tiene módulos y modos de aprendizaje automático y pues es para el que como que quiera empezar a verlas visualmente, empezar a diferenciarlas y pues me parece muy práctico. Ahora sí, les voy a empezar a decir cómo se analizan. Lo primero para analizar una bioseñal es la estadística, ya que pues como acá dice, la estadística nos ayuda a analizar, a interpretar, a extraer los datos, a clasificar y a concluir. O sea, sin estadística no se puede analizar una bioseñal, porque nosotros literal necesitamos hacer todo esto para saber bien cómo manejarla. Entonces, bueno, acá les voy a dar los pasos, si puedes pasar, por favor. Bueno, los pasos para interpretar la bioseñal o para analizarla lo primero es extraer los datos o las características de la bioseñal. Pues como la tenemos de manera gráfica, necesitamos extraer sus datos, como son su rango, su moda, todo esto. Esto lo vamos a hacer con ayuda de las dos librerías NumPy y SciPy. SciPy con el módulo que ya ahorita les dije que es .stats. Este módulo literalmente es diseñado para todo el manejo de datos estadísticos continuos, que son pues lo que son las bioseñales. Lo siguiente que vamos a hacer es realizar las pruebas estadísticas o más conocida como la prueba T. También cuando lleguemos ahí les voy a explicar qué es la prueba T. Y finalmente vamos a analizar el resultado y llegar a una conclusión. Primero, lo que tenemos que hacer es extraer los datos de nuestra bioseñal. Esto se logra, pues, como ya les dije, con NumPy y SciPy, y lo que tenemos es que extraer son estos datos. La media aritmética que se hace con NumPy.median, la mediana que se hace con np.median, la varianza que se hace con np.var, la moda que se hace con stats.mode y el rango que se hace con stats.msstats quantiles. Entonces estos son los datos que tenemos que extraer. Una vez tengamos estos datos, ya seguiríamos a realizar las pruebas estadísticas, que es la prueba T. La prueba T, como dice ahí, es necesaria para analizar datos medidos por una variable cualitativa continua. Entonces, bueno, la prueba T básicamente se basa en comparar. ¿Cómo hace comparar? O sea, se basa en suponer que el resultado que nos dio no está bien. Lo voy a hacer con un ejemplo biomédico, y es, digamos, un paciente se realiza un electrocardiograma. La prueba T, para realizarla cuando ya tenemos sus datos, es suponer que estos datos no van a salir bien, van a salir de una manera que no es correcta, entonces es hacer una hipótesis, básicamente. Se realiza una hipótesis y con esta hipótesis se compara con otro examen y ahí se sabe si es correcta esta hipótesis o si es falsa. Si es falsa, es que es muy parecido al examen que está bien. O sea que técnicamente saldría normal el examen que estamos analizando. Igual acá les tengo un ejemplo de código, que como ven tenemos dos valores A y B, que son
completamente opuestos, porque uno va de 1 a 100 y el otro de 1 a 10. Entonces, ya aplicamos la prueba T, que también se hace con scipy.stats, y es así, es stats.ttits int A y B, bueno, entre los dos valores que queremos analizar. Y ahí nos va a arrojar dos valores, el valor T y el valor P. El valor P, como podemos ver ahí, es que entre más cerca esté este valor a 1, más parecidas son los dos resultados que estamos analizando. Como vemos en este caso está muy lejano a 1, pues porque lo estamos haciendo con dos suposiciones muy opuestas. Y el valor T es proporcional a la diferencia entre los dos procesos aleatorios y nos da la magnitud en cuanto difieren. Como vemos, pues lo más importante para mí es, bueno, los dos son muy importantes, pero el valor P es el que dice si son prácticamente iguales o no. Para finalizar, tengo un ejemplo más visual que es de un examen real, un electroencefalograma de un paciente con epilepsia y uno que no. Como vemos, este es el del paciente sano. Acá podemos ver sus picos, cómo es su frecuencia. Podemos notar que, bueno, es muy, por así decirlo, normal. Y como vemos, este es el del paciente con epilepsia, ya se puede ver una gran diferencia en cuanto a sus rangos, cómo son sus picos, su frecuencia, todo. Entonces, para el momento de analizar estas dos bioseñales, lo primero que haríamos, ya como haciendo otra vez un repaso, es extraemos las características y con estas características aplicamos la prueba T. Al aplicar la prueba T entre estas dos, nos saldría muy diferente, un resultado muy lejano a 1. Y así se podría concluir que este segundo examen no está normal, o sea, que tiene algún tipo de enfermedad. Ya para saber qué enfermedad sería, con una base de datos que el hospital tiene, se compara con cada una y pues se podrá llegar a que tiene epilepsia. Gracias. Ya, profe, aquí está la bibliografía y ya. ¿Y van a hacer el ejercicio? Sí. Sí. Por aquí tenemos un Kahoot que ya lo voy a compartir. Listo, que pueda. Entonces yo ahorita les hago unas observaciones, pero entonces hagamos el Kahoot. Ustedes guardan las evaluaciones del estudiante, listo, para yo, pues ustedes guardan la asistencia, listo. Listo, profe. Listo. Espere que no. Entonces ya los demás compañeros pues pueden ir ingresando con este pin a Kahoot. Ya no hay más compañeros. Ok. Creo que solo hace Muchachos, falta Miguel. Mirel, Ah, no, pero es que este internet mío está como mal. listo, ya apareció Mirel. Listo, entonces ahora sí vamos a empezar. Entonces, pues ustedes creo que ya saben cómo funciona Kahoot. Aquí en la pantalla va a aparecer la pregunta y las opciones y ya ustedes desde su computador ponen el color pues de la opción que creen que es la correcta. Pongamos musiquita.
Y si te dijera que a mí nada más me están apareciendo triángulo, rombo, cuadrado y círculo. Por eso es que en mi pantalla te aparece aquí en la... Ah, Sí. ya. la Ay, no, tengo que entonces partir el navegador. Ah. Pero siempre es así. Bueno, ya va ganando Camila.
Listo. No, muchas gracias. No, profe, gracias a usted.